Esto me sucedió cuando fui testigo de algo que nunca debió existir. Una fosa común en un pueblo olvidado se abrió sola, y lo que había dentro no se parecía a nada humano. Lo que voy a contar no es una leyenda ni un rumor, es algo que vi con mis propios ojos, y desde ese día no he vuelto a dormir tranquilo. Era el año 2009, yo trabajaba como ayudante de albañil en un pueblo de la sierra que pocos recuerdan en los mapas. El lugar era tan pequeño que no había ni hospital, solo una iglesia vieja y un cementerio al borde de un camino de tierra. Todo parecía normal, la vida tranquila de campo, pero esa calma escondía un secreto que nadie me quiso contar al principio. Yo había llegado para ayudar en la reparación de unas tumbas hundidas. El párroco decía que la tierra estaba blanda por las lluvias, así que acepté sin hacer preguntas. Al principio todo fue rutina, limpiar maleza, colocar ladrillos, medir las losas. Pero desde el primer día noté algo raro, varias de las cruces estaban rotas, y otras parecían haber sido puestas al revés, como si alguien hubiera querido marcar ciertas tumbas. Pregunté, y los vecinos solo me miraban sin responder. Una noche me quedé más tarde de lo normal, porque queríamos terminar una fosa hundida que llevaba semanas abierta. El sol ya había bajado y apenas usábamos lámparas de queroseno. El silencio era tan denso que hasta los perros dejaron de ladrar. Pero justo cuando levanté una de las tablas que cubría el hueco, escuché un golpe sordo desde abajo, como si algo hubiera golpeado el ataúd. Al principio pensé que era un eco, o tal vez un animal atrapado, así que acerqué la lámpara. La tierra estaba removida, como si alguien hubiera tratado de salir desde dentro. Me quedé quieto, el corazón me latía en los oídos. Pero lo que más me heló la sangre fue que, cuando otro trabajador jaló la cuerda para mover la caja, la tapa del ataúd se abrió sola, apenas 1 centímetro, como si algo desde adentro la hubiera empujado. Nos miramos sin decir nada, y fue en ese instante cuando supe que algo en ese cementerio no estaba en paz. Esa noche no dormí. Cerraba los ojos y veía esa tapa de ataúd levantándose sola. Quise convencerme de que era solo la humedad, la madera hinchada, cualquier explicación lógica. Pero al día siguiente volví al cementerio y lo que encontré borró cualquier duda. La fosa que habíamos cubierto estaba otra vez removida, como si alguien hubiera escarbado desde dentro. Los clavos de la tapa estaban doblados hacia afuera. No había huellas alrededor, ni de herramientas ni de animales. Solo la tierra abierta y ese cajón marcado con rasguños. Pregunté al padre del pueblo qué estaba pasando. Él bajó la mirada y dijo en voz baja que ese sector no debía tocarse, porque allí estaba la fosa común de los olvidados. Yo no entendía a qué se refería, así que presioné. Finalmente me confesó que, hace décadas, la gente había comenzado a enterrar allí a personas que no murieron de manera natural. Algunos decían que eran criminales, otros aseguraban que habían muerto en rituales prohibidos. Nadie los reclamó, nadie rezó por ellos. Solo los arrojaron en huecos cavados deprisa, y desde entonces, los ataúdes nunca permanecían cerrados por mucho tiempo. Esa tarde decidí recorrer el cementerio yo solo. El aire olía a óxido y humedad, como hierro mojado. Caminé entre tumbas descuidadas hasta llegar al rincón más antiguo, donde casi no había lápidas, solo montículos de tierra reseca. Allí fue cuando lo vi, varios ataúdes estaban abiertos a la mitad, como si las tapas se hubieran levantado solas. Dentro no quedaban cuerpos completos, solo restos ennegrecidos y huesos manchados con algo que parecía ceniza. Lo perturbador era que los ataúdes estaban cubiertos por símbolos tallados desde adentro, marcas circulares que parecían hechos con uñas humanas. Me acerqué a uno de los cajones y noté que la tierra a su alrededor seguía húmeda, aunque no había llovido en días. Quise retroceder, pero escuché un murmullo bajo, como un susurro que no provenía de ninguna persona. Era un sonido gutural, repetitivo, casi un rezo. Miré a mi alrededor, no había nadie. Así que me incliné para escuchar mejor, y fue entonces cuando sentí un aire helado subir desde el ataúd abierto, acompañado por ese mismo murmullo, más fuerte, más claro. Retrocedí de golpe, mi linterna cayó al suelo y en ese segundo de oscuridad, juraría que vi movimiento dentro de la caja. No fue un animal. Era una mano, huesuda, pero todavía con piel adherida, que intentaba salir. Corrí hasta la salida, el corazón a punto de reventar, pero antes de abandonar el lugar escuché otro golpe seco detrás de mí. Cuando me atreví a voltear, varios ataúdes más estaban abiertos, con las tapas ladeadas, como si alguien hubiera salido gateando de ellos. Esa imagen me persiguió durante semanas. Y lo peor es que nadie en el pueblo parecía sorprendido.
Los días siguientes traté de convencerme de que lo que vi fue producto del cansancio o del miedo. Pero mientras más lo pensaba, más detalles venían a mi cabeza. No era un simple ataúd abierto. Había visto esas marcas desde dentro, y había sentido ese aire frío como si viniera de un lugar más profundo que la misma tierra. El padre del pueblo me pidió que no volviera a ese rincón del cementerio. Dijo que los olvidados nunca descansaban porque no habían muerto como debían. Según él, en los años 70 un grupo de forasteros llegó al pueblo con libros extraños y comenzaron a practicar rituales en secreto. Nadie sabe qué hicieron realmente, solo que después de varios meses encontraron a varios de esos hombres muertos en condiciones imposibles de describir. Los enterraron juntos en esa fosa común, esperando que el olvido apagara lo que habían invocado. Pero desde entonces, los ataúdes nunca permanecen cerrados. Yo intenté dejarlo pasar. Me repetía que no era asunto mío. Así que continué con el trabajo en las tumbas más nuevas, evitando mirar hacia el fondo del camposanto. Pero una noche, mientras cenaba en la casa donde me hospedaba, escuché que unos vecinos murmuraban sobre un niño desaparecido. Decían que lo habían visto por última vez jugando cerca del cementerio. Nadie quería hablar del tema, pero el silencio en sus rostros decía más que cualquier palabra. Sentí un escalofrío. Fui al cementerio al amanecer, contra todas las advertencias. Al llegar a la fosa común, vi algo que me paralizó. El zapato pequeño de un niño estaba a media enterrarse en la tierra removida. Al lado, un ataúd completamente abierto mostraba un interior vacío. Las marcas en la madera eran más profundas, más violentas, como si algo hubiera salido arrastrándose. Retrocedí con el estómago revuelto, y fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí. Creí que era alguien del pueblo, pero cuando giré no había nadie. Solo sombras alargadas entre las cruces torcidas. Los pasos continuaban, rodeándome, aunque yo estaba solo. Sentí como la tierra bajo mis botas temblaba, como si algo debajo intentara moverse. Quise correr, así que miré hacia la salida, pero al hacerlo escuché un golpe, seco, al unísono. Todos los ataúdes de ese rincón se cerraron al mismo tiempo, como si alguien los hubiera empujado desde afuera. El cementerio quedó en un silencio absoluto. No cantaban ni los pájaros. Me fui de ese pueblo sin despedirme de nadie. Nunca más regresé. Intenté denunciar lo que había visto, contar lo de la fosa, lo del niño desaparecido, pero nadie me tomó en serio. Dijeron que eran delirios de un forastero cansado. Hoy, más de 10 años después, sigo soñando con ese aire helado saliendo de los ataúdes y con esas manos marcando símbolos desde adentro. Lo último que supe es que el cementerio sigue allí, abandonado, tragándose en silencio todo lo que ocurre. Nadie entra, nadie se atreve a abrir las tumbas hundidas. Y lo que me atormenta hasta ahora es esta pregunta: si los ataúdes pueden abrirse solos, ¿qué más podría salir de ahí, cuando llegue el momento?